Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta videocharla de emergencias clínicas. El tema a tratar de hoy es la diabetes. Para poder comprender este tema tan complejo, vamos a abordar los siguientes puntos: la anatomía y fisiología, la fisiopatología, los tipos, los criterios cómo diagnosticar y el tratamiento prehospitalario. Además, contaremos con entrevistas a doctores y a pacientes que conllevan esta enfermedad. Primero debemos definir qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por la hiperglucemia crónica, como resultado de la mala acción de la insulina o de defectos en la secreción. El Código Internacional de Enfermedades pertenecientes a este trastorno es el E10, diabetes mellitus insulino dependiente, E11, diabetes mellitus no insulino dependiente, y el W85, diabetes gestacional. El páncreas es un órgano aplanado que mide cerca de 12,5 centímetros de largo y este está compuesto por dos tipos de lóbulos: el lóbulo esplénico o dorsal y el lóbulo duodenal o ventral. El lóbulo esplénico o dorsal se caracteriza por comprender la cola del páncreas y el cuerpo del páncreas. El lóbulo duodenal se caracteriza por comprender la cabeza del páncreas. Es decir, que completamos la estructura en sí anatómica del páncreas: cabeza, cuerpo y cola. Bueno, ahora mediante un video explicativo nos vamos a guiar para poder explicar la fisiología en sí del páncreas. Durante el proceso digestivo, los alimentos se convierten en glucosa y son transportados al torrente sanguíneo. El páncreas produce dos hormonas principales que se encuentran en los islotes pancreáticos y islotes de Langerhans, donde encontramos a las células beta que producen insulina para disminuir el nivel de glucosa en la sangre. Además, encontramos a las células alfa que producen glucagón para aumentar el nivel de glucosa en la sangre. Cuando existen niveles altos de glucosa en la sangre, el páncreas envía estímulos a las células beta para producir insulina y enviarlas al torrente sanguíneo. La insulina se une al receptor insulínico de la célula para permitir el paso de glucosa al interior de la célula. Los tipos de diabetes. En general tenemos tres tipos de diabetes: diabetes tipo 1, la tipo 2, la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1, o también llamada diabetes de los jóvenes, es la que principalmente se da a los niños y personas menores de 30 años. Esta diabetes se caracteriza principalmente porque el páncreas no produce la suficiente insulina para el organismo. Las emergencias que más vamos a tener en esta diabetes tipo 1 son la hipoglicemia. ¿Y qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es el resultado neto de la administración de insulina sin el consumo complementario de la glucosa. El desgaste de la glucosa se da específicamente por tres razones. Se da por el desequilibrio alimenticio de la dieta, se da por un ejercicio físico excesivo y cuando una persona tiene fiebre. Los signos y síntomas de esta diabetes son taquicardia, tensión arterial normal o alta, escalofríos, piel diaforética y frío. Otra de las emergencias que podemos encontrar en la diabetes tipo 1 es la hiperglicemia. La hiperglicemia es la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo. Signos y síntomas: tensión arterial baja, pulso irregular, escalofríos, piel diaforética. Si no se controla la hiperglicemia, se puede conducir a una cetoacidosis diabética. Signos y síntomas de la cetoacidosis diabética: frecuencia respiratoria alta. Aquí tenemos las respiraciones de Kussmaul, que son rápidas y profundas. Alteración que va desde una confusión, letargia y coma, y disminución de la tensión arterial. Diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, o también llamada la diabetes de los adultos. Esta se caracteriza principalmente porque el páncreas no produce la suficiente insulina necesaria para nuestro organismo. Y entre ellas tenemos las emergencias que más comunes son la hiperglicemia, que anteriormente ya fue explicada, y si no controlamos la hiperglicemia, tenemos el coma hiperosmolar no cetónico.
Signos y síntomas del hiperosmolar no cetónico. Paciente pasa de una confusión a un estado de estuporoso, deshidratación, taquicardia, tensión arterial normal o disminuida, glucosa más de los 800 miligramos sobre decilitro. A continuación, la fisiopatología de estos tipos. Para conocer mejor la fisiopatología de la diabetes tipo 1, vamos a hacer uso de un video explicativo. En la diabetes tipo 1, las células del páncreas no secretan insulina, dando como consecuencia altos niveles de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, específicamente los glóbulos blancos, van a considerar a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. Estas van a segregar anticuerpos que destruyen a dichas células. Posterior a esto, el páncreas no podrá producir insulina para transportar a la glucosa dentro de la célula. Y por ende, la célula pobre en energía no tendrá el funcionamiento adecuado para cualquier actividad del cuerpo. Cuando la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, nos va a producir una condición que se denomina hiperglucemia. Si la hiperglucemia no se trata, la glucosa va a seguir aumentando y debido a la falta de insulina, las células no pueden utilizar a la glucosa para obtener energía. Por lo tanto, el cuerpo tratará de compensar este fallo, para lo cual utilizará a las grasas y proteínas como fuente de energía alterna. Cuando ocurre este desglose, se producen elementos secundarios llamados cuerpos cetónicos. Si estos cuerpos se acumulan en la sangre, nos van a producir una condición llamada cetosis. Si estos cuerpos siguen aumentando en altos niveles, nos van a producir una cetoacidosis diabética. En la diabetes tipo 2, las células pancreáticas sí van a producir insulina hasta un cierto punto. El problema ocurre en que los receptores de la membrana son anormales o no hay en suficiente cantidad para que capten a la insulina. Por lo tanto, la glucosa quedará fuera de la membrana, produciendo así una hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, las células beta del páncreas secretan más cantidad de insulina para intentar mantener esta demanda, pero al final van a perder la capacidad de producir la suficiente insulina, por lo tanto la hiperglucemia no cesa. Entonces aquí ocurre lo mismo. Si la hiperglucemia no se trata, la glucosa va a seguir aumentando y debido a la falta de insulina, las células no pueden utilizar a la glucosa para obtener energía. Por lo tanto, el cuerpo va a utilizar a las grasas y proteínas como fuente de energía alterna. Cuando ocurre este desglose, se van a producir los elementos secundarios llamados cuerpos cetónicos. Si estos cuerpos se siguen acumulando en el torrente, se denomina la cetosis. Si estos cuerpos siguen aumentando en altos niveles, vamos a tener una condición denominada cetoacidosis diabética que pondrá en peligro la vida del paciente. Otra condición que se produce por la hiperglucemia se conoce como el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetótico, en el que no se van a producir estos cuerpos cetónicos. Entonces, debido a la falta de la insulina, se produce una acumulación de glucosa en la sangre y como respuesta a esto, los riñones se encargarán de filtrar el exceso de glucosa en orina junto con grandes cantidades de agua. Si el paciente no consume estas cantidades adecuadas de agua, no podrán eliminar la glucosa. Como consecuencia, la sangre se va a concentrar en el torrente, a lo que se denomina hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de las células llevando hacia el torrente sanguíneo y causándonos así una deshidratación muy grave. Si se ingiere algún medicamento en exceso para tratar la diabetes, como por ejemplo la insulina, esta ocasiona excesiva glucosa en las células y poca cantidad en el torrente sanguíneo.
a lo que se denomina hiperglucemia o choque de insulina. Algunos órganos, como por ejemplo el cerebro, necesitan de esta glucosa como suministro de energía para funcionar adecuadamente. Entonces, cuando la glucosa ingresa de manera excesiva a las neuronas, estas neuronas empezarán a fallar, produciendo así nerviosismo, temblor y confusión. En cambio, si el nivel de glucosa es bajo, la cantidad eléctrica de las neuronas disminuye, produciéndonos así lo que se conoce como convulsiones y por último el coma diabético. Ya voy a tragar porque se harían... Mierda, no han hecho nada. Típico de estos. A ver qué hay finalmente. A ver, veamos qué hay de comer. Zanahoria. Para hacer una ensalada, no. Frutas. Qué pereza. No. Qué huevada, no ha habido. Pero mira, ha habido pastel. Y con cola no me hace mal. Pero la diabetes, además es un pedacito. Igual, una vez al año, no me hace daño. Y nadie se va a enterar. No hay problema. Sumamente preocupados. Y la gente de Bacán. momento como que toma vida. Observen. Buen provecho. Empujan adentro Michaels y luego tras y así el camarógrafo. Oye, pero dale, pues tú no me lo vas a dar, pues. Bien. Bien. Eso es chuta. Carlos Dale. venía en un tope y cuando iba en el aterrizaje, al Pero quitarse dale, el pues. poner al camarógrafo, Huevada, de cabeza como un avión estrellándose. Y claro, aquí no hay metal, aquí es cielo de Taker, que ha aguantado tanto castigo, pero aún ¿Cómo vas a hacer eso, pues, loco? No. es hecho de carne y hueso. Y la protección sobre el piso, que es concreto, es mínima en la zona del ring. Madre, la cabeza, si son mierdas. Te gana con eso. Papá, ya llegué. ¿Qué fue, papi? ¿Cómo estás? ¿Ya almorzaste? No te pude dejar cocinar. Ah, eras ¿Y tú. qué te pasa? Estás muy pálido, ¿qué te pasa? Papi, ¿qué te pasa? Estás pálido. Papito, ¿qué te pasa? Papi, por favor, ¿qué te pasa? ¿Estás mal, papi? Reacciona, por favor, ¿qué te pasa? Estás muy pálido, papi, ¿qué te pasa, por favor? Papito, ¿qué te pasa? Por favor, tú estabas bien, ¿qué te pasa? Necesito una ambulancia. Necesito una ambulancia, por favor. Por favor, necesito una ambulancia. Conteste. Sí, aló, buenas noches. Cruz Roja, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia? Sí, por favor, ayúdeme. Necesito una ambulancia. Mi papá estaba muy mal y de repente se desmayó. Ayúdeme. Señorita, ¿cuál es su nombre? Fernanda Quimbita, por favor, ayúdeme. Necesito Fernanda, una emergencia. escúcheme, necesito que se calme, ¿sí? Ya, por favor. Dígame, ¿por ayúdeme. dónde vive? Ferroviaria Alta. ¿Cuáles son las calles? Calle 20 de enero y Charles Lee. Ayúdame con algún lugar de referencia. Junto a las cabinas, claro. ¿Hace qué tiempo se desmayó su papá? Hace 5 minutos. ¿Cuántos años tiene? 45 años. ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí, es diabético. Manténgase en línea, ya me comunico Por con favor, usted. pronto.
escucha? mareado. ¿Me escucha? ¿Cuál es su nombre? Señor. ¿Cuál es su nombre? Ayúdame a reposicionar la vía aérea. Estaba mareado, vino, se sentó y ahí se desmayó. No sé qué le pasa. ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí, es diabético desde hace 15 años. ¿Hace qué tiempo se desmayó? Hace 5 minutos exactamente. Mayra, ayúdame con los signos vitales, ¿sí? ¿Sabes si tomó el medicamento, señor? No sé. En realidad yo bajé muy en la mañana y no sé nada. Mayra, ayúdame con un dextro, por favor. Mayrita, ¿ya tenemos los valores de los signos vitales? Sí, estamos con una frecuencia cardíaca de 56, tensión arterial 90-80, frecuencia respiratoria de 12 y saturando 88. Hicimos el dextro de está de 800. Tenemos que Mija, ¿sabes qué tipo de diabetes le diagnosticaron a tu papi? No sé, el doctor le dijo algo que era una diabetes tipo 2, pero de ahí no sé, ya te digo, solamente cambió su estilo de vida, llevaba una dieta estricta y nunca se desmandó, no sé qué le pasa en este momento. ¿Y el tipo de insulina que se administra él? No sé realmente. Ay, ¿el señor es asegurado? No es asegurado. Dígame con el número de cédula, ¿sí? No me la sé, me permite un momento, enseguida te la traigo. Ya, ok, dale. Mayra, está diciendo a Don Tommy que nos ayude con la gavilla. Ahorita. Doctorita, miren lo que acabo de encontrar en su habitación. Es un pobre inconsciente y de seguro se terminó. ¿Estás seguro que es ahorita? Sí, porque yo no me despedí a él y no encontré Ya, esto. ok. ¿Qué está pasando? Por favor, dígame qué sucede. No se preocupe, pero lo que pasa es que su papi está un poco grave. Nosotros necesitamos transportarle. Mayra, ayúdame por favor colocando el oxígeno al paciente. Mándale 10 litros. Vamos a colocarle una vía periférica y a mandarle 1000 de solución salina. Mayra, ayúdame preparando el equipo de solución y después le vuelves a tomar los signos vitales. ¿Ya? Voy a poner la vía. Central de móvil 37. Adelante, móvil 37. Por favor, ayúdame con la recepción de un paciente. Positivo, pase con los datos. Paciente masculino de 45 años de edad. En el QTW presenta una hiperglicemia. Las constantes vitales son frecuencia cardíaca de 56, frecuencia respiratoria de 12 por minuto, tensión arterial de 90-60, saturación de oxígeno de 88, un Glasgow de 7/15. Adicional, el paciente se encuentra pálido, diaforético con llenado capilar lento y una glucosa mayor a 450 miligramos por decilitro. QSL. Positivo, unidad 37. QRX con la recepción del paciente. Adicional, central, ayúdame por favor con un hospital de tercer nivel. El paciente no es asegurado. Positivo, ya le confirmo la recepción. Listo, compañeros. A continuación voy a exponerles y a explicarles acerca del manejo y el tratamiento prehospitalario que debemos tener en una emergencia diabética. En este caso, una hiperglucemia y una hipoglucemia. La diabetes se ha convertido en una de las enfermedades con la tasa de mortalidad más alta alrededor del mundo. Es por esto que nosotros debemos brindar un óptimo tratamiento prehospitalario. Como personal de primera respuesta, comenzaremos con la valoración de la cena. Al arribar a la cena, debemos notar la presencia de artículos como agujas hipodérmicas, insulina, glucómetros o prótesis de la extremidad inferior, las cuales son advertencias oportunas en lo que se refiere a la presencia de diabetes. De manera simultánea, comenzaremos con una valoración inicial. Cuando nos acercamos al paciente diabético, debemos formularnos una impresión general en lo que se refiere al estatus mental actual. Además, puede haber un olor penetrante de cetonas u olor a manzana, que nos permite sospechar de una hiperglucemia
o a su vez una cetoacidosis diabética. Muchas veces los pacientes que se encuentran en una emergencia diabética se pueden encontrar en un estado de confusión que les impida transmitir información, o si el paciente está sin respuesta, debemos cuestionar a familiares, amigos y curiosos cuando estos estén disponibles. Dentro de la valoración inicial, tenemos que evaluar también la vía aérea, respiración, circulación y déficit neurológico. Al evaluar la vía aérea, debemos recordar que un paciente diabético sin respuesta puede vomitar, para lo cual utilizaremos la posición lateral de seguridad. O a su vez, un paciente diabético sin respuesta puede perder el control de la musculatura de la lengua, en cuya situación realizaremos maniobras básicas para despejar la vía aérea, como la maniobra de Isen, y de ser necesario asegurar la vía mediante un dispositivo básico como una cánula de Getty. El estado respiratorio puede proveernos información invaluable en lo que se refiere al tipo de complicación diabética que presenta el paciente. Si al valorar el patrón respiratorio encontramos una respiración rápida y profunda de Kussmaul, sospecharemos que el paciente está pasando de sufrir una hiperglucemia a una cetoacidosis diabética. El aporte de oxígeno va a depender de la necesidad de cada paciente. Es necesario ponerle atención a la fuerza y la regularidad de los pulsos radiales y carotídeos. Los pulsos débiles y rápidos son comúnmente asociados con una cetoacidosis diabética y un coma hiperosmoral, o pulsos muy rápidos que son asociados a una hipoglucemia. El paciente en una crisis diabética puede presentar también deshidratación significativa, rigidez leve de la piel, palidez y llenado capilar lento. Una valoración neurológica nos es muy útil para descartar otro tipo de emergencias como un evento cerebral o una neuroplastia distal, que es la pérdida sensorial en las extremidades. Los pasos a seguir para el tratamiento de una hipoglucemia o hiperglucemia varían de la siguiente manera. Como primer paso, debemos realizar un hemoglucotest. Si el valor es menor o igual a 50 miligramos por decilitro, hablamos de una hipoglucemia. Si el valor es por encima de 125 miligramos por decilitro, se trata de una hiperglucemia. Si el valor es de 250 a 600 miligramos por decilitro, es una cetoacidosis diabética. Y si es mayor a 600 miligramos por decilitro, el paciente se encuentra en un estado hiperosmoral. Hipoglucemia. Si el paciente tiene un valor menor o igual a 50 miligramos por decilitro, debemos iniciar el tratamiento. Si el paciente tolera la vía oral sin afectación significativa del estado de conciencia, podemos administrar un vaso de agua con 4 cucharadas de azúcar, que equivale a 20 gramos de glucosa. Después de la administración de glucosa por vía oral, esperamos la respuesta hasta 10 minutos. Si no mejora, repetimos la dosis hasta que su nivel de conciencia lo permita. Si el paciente no tolera vía oral y tiene afectación del estado de conciencia, debemos canalizar una vía periférica con Catlon 16 o 18 y administrar glucosa de 25 a 50 gramos a chorro en adultos, o a su vez 250 a 500 ml de dextrosa al 10%. Tenemos también que controlar un hemoglucotest cada 15 minutos. El objetivo es llegar hasta un valor de 200 miligramos por decilitro de glicemia. Si se trata de un paciente alcohólico crónico, administraremos tiamina 100 miligramos intravenoso antes de administrar la glucosa para prevenir una encefalopatía de Wernicke. En niños, la dosis es de 5 a 10 ml por kilogramo de peso, de dextrosa en agua al 10%. Si el paciente no mejora con glucosa hipertónica, podemos también administrar hidrocortisona 100 miligramos intravenoso.
o de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Todos los pacientes con hipoglucemia, independientemente de su estado de salud, deben ser trasladados para revalorización y manejo adecuado. Hiperglicemia. Si al realizar un hemoglucotest el valor es menor de 200 miligramos por decilitro, podemos recomendar al paciente que reinicie el tratamiento habitual y referirlo a consulta con el médico especialista. Si la glucemia es mayor o igual a 250 miligramos por decilitro y el paciente tiene poca sintomatología, podemos trasladarlo a una unidad de salud nivel 2, como HPAS, Hospital Enrique Garcés, Hospital San Francisco. Si la glucemia es mayor o igual a 250 miligramos por decilitro y el paciente tiene mucha sintomatología, tenemos que trasladarlo a un hospital de tercer nivel, como lo es Hospital Eugenio Espejo, Andrade Marín, Hospital Metropolitano, Hospital Los Andes, Hospital Baco Ortiz, Hospital de los Valles. Una vez determinado hacia dónde podemos referir al paciente, colocaremos una vía periférica de grueso calibre, con solución salina isotónica y administración de 1000 a 2000 en bolo, en caso de deshidratación o hipotensión. Si el paciente presenta vómito, podemos administrar 10 miligramos intravenosos de metroclopramida. En niños, la dosis adecuada es de 10 a 20 miligramos por kilo de peso en las primeras 2 horas. Debemos recordar que el manejo de insulina solamente debe ser realizado por personal especializado. Además, debemos mantener al paciente monitorizado continuamente, ya que gran cantidad de pacientes diabéticos presentan problemas cardíacos. Bueno chicos, ahora vamos a realizar una entrevista. Estamos con el doctor Jason Dele, que es especialista, él es pediatra, nos va a ayudar con algunas dudas. ¿Cuál es el índice de incidencia de diabetes en niños en el Ecuador? Te cuento que la incidencia de niños en el Ecuador es casi igual que la incidencia de los niños en España, especialmente en Madrid. Aquí se hizo un estudio en el 2008, que es el último realizado en el Baco Ortiz, que se tiene una incidencia de por cada 700 niños, uno de ellos tiene una diabetes tipo 1, sin menoscabar que es más frecuente cada año que pasa que los niños ya no tengan solo diabetes tipo 1, sino diabetes tipo 2 también. Eso que se consideraría que después de 10 años estaríamos hablando de una población de sobre 80.000 niños con diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los criterios que nos permiten a nosotros diagnosticar la diabetes en niños? Esto es fácil, si bien en adultos se necesita estudios de sangre y es más por exámenes, en los niños se les realiza de forma más bien clínica, de acuerdo a la regla de las 5 P's. ¿Cuáles son esas reglas de las 5 P's? La primera es que tenga una pérdida de peso, ya tenemos nuestras 2 P's. La otra P es que tengamos polidipsia, que significa que a cada rato nuestro paciente tenga la necesidad de ingerir alimentos. Que tengamos poliuria, que es que nuestro paciente tenga más de 8 a 10 veces de periodos de micción durante todo su día. ¿Cuáles son las emergencias que los niños pueden presentar cuando tienen diabetes? Las emergencias de nuestros niños, de antemano está el coma hiperosmolar y está la cetoacidosis diabética. Lamentablemente, por cómo es nuestro sistema sanitario, los niños se ven evocados a tener diagnóstico cuando ya están en su primera crisis de coma hiperosmolar o de cetoacidosis diabética. ¿Esto en qué radica? Que vamos a tener el diagnóstico recién en una unidad de cuidados intensivos y más no en nuestro consultorio como asistencia primaria, que debería ser lo adecuado. Entonces siempre a todo paciente que veamos que tenga riesgo metabólico, que sea paciente que ha perdido peso o paciente que coma mucho, siempre deberíamos hacerle las preguntas de las 5 P's para de esta forma evitar que el diagnóstico se llegue a través de ya las emergencias diabéticas. De estas emergencias que nos acaba de mencionar, ¿cuál es la más común? Aquí en América Latina y en Europa sigue siendo la cetoacidosis diabética. ¿Esto qué quiere decir? Son pacientes que vienen con dextrosa sumamente altas de 400, 300 y con una acidosis metabólica.
para lo cual primero se debe compensar su insulina con una bomba de infusión de insulina sin apurarse o sin tener el criterio de manejar con bicarbonato a nuestro paciente. Acuérdense que si estamos hablando de una hiperosmolaridad cerebral, si es que vamos a introducir bicarbonato en nuestro paciente, no le va a ayudar de nada y vamos a hacer más daño del que su síndrome metabólico ya lo tiene. De esta emergencia, ¿cuál es el tratamiento prehospitalario que nosotros como el personal principal que se va a encontrar ahí podemos ofrecer? Hay muchos estándares para el manejo de la emergencia diabética, especialmente para la cetoacidosis diabética. ¿En qué consta esto? Es manejar la dilución de nuestro paciente, que vamos a hacer, administrar 4000 ml de solución salina por cada grado de superficie corporal que tengamos, o existen muchas formas de acuerdo al kilo de peso. De antemano podríamos hacerlo por 20 ml de kilo de peso de nuestro paciente. Si el paciente es menor de 10 kilos, si es mayor de 10 kilos, podemos utilizar inclusive hasta 30 ml por kilo. De esta forma aumentamos el volumen que estamos diluyendo a nuestro paciente, disminuyendo de esta forma la hiperosmolaridad cerebral, que es la que nos lleva al deterioro del estado de conciencia. Conjunto con ello, deberíamos bajar la glucosa también a través de una bomba de insulina que debería ser preparada en su ambulancia, o si no, a través de dosis de emergencia que se las puede poner subcutáneo, que para eso existen muchos estándares y dosis de acuerdo al valor inicial que tengan del estado. Gracias, doctor. Bueno chicos, en este momento nos encontramos con el doctor Eric Enríquez, el cual nos despejará las dudas más comunes de este tipo de enfermedad que es la diabetes. Bueno doctor, la primera pregunta que tenemos es ¿cuál sería el tratamiento prehospitalario en compensación de líquidos para pacientes diabéticos con una hemorragia externa o interna? Bueno, en caso de que haya un paciente con un shock o que tenga posibilidad de entrar en un shock hipovolémico, inicialmente no varía mucho el tratamiento de un paciente común, pero hay que tomar en cuenta ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, que si el paciente diabético tiene una comorbilidad, ya sea dependiente de la diabetes o independiente de la diabetes, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿sí? Por ejemplo, hipertensión arterial, ahí lógicamente el tratamiento con los líquidos va a ser menor, de acuerdo para evitar mayores complicaciones de esas patologías. Siempre hay que tomar en cuenta que por su estado de diabetes también no sabemos si el paciente estuvo tomando antibióticos orales, si estuvo administrando insulina, entonces no sabemos qué vaya a pasar en el momento hasta entregar al paciente. Se puede también en ese momento, con la compensación con cristaloides, además tratar de infundir una solución de dextrosa, pero como de mantenimiento, para evitar, en cambio, lo contrario, una hipoglicemia en estos pacientes. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué diferencia con respecto a su función tiene la insulina rápida de la insulina lenta? Básicamente, los diferentes tipos de insulina, la acción es la misma. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio? Simplemente el tiempo de acción. La función es lo mismo, sino que es diferente por diferentes componentes que colocan en las ampollas de la insulina para que esa insulina tenga una acción más rápida o más lenta. Entonces, básicamente es eso que hay que tomar en cuenta en el prehospitalario, ¿cierto? No utilizar nunca, ya como tratamiento prehospitalario en un proceso agudo, no se debe tratar con insulina lenta, sino solamente con insulina rápida cuando ha sido adecuado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo, cómo va a evolucionar el paciente en una emergencia, y la insulina lenta o ultralenta que hay depende de los tipos de insulinas que existen. Algunas actúan a las 4 horas, otras a las 6 horas o por 8 horas. Entonces actúan durante todo ese tiempo. Ese tipo de insulinas no podemos utilizar porque no sabemos qué vaya a pasar en todo ese tiempo de insulina. En cambio, la insulina rápida, esa es la que se debe actuar o tratar con los pacientes. Si es que un paciente está utilizando
o insulina irénica o antidiabéticos orales. En caso de emergencia se suspende definitivamente ese tipo de insulinas o antidiabéticos orales para utilizar específicamente la insulina rápida. Y como última pregunta, y la más controversial que tenemos, ¿por qué se les aconseja a los pacientes diabéticos tener mayor cuidado de higiene con sus pies? ¿Qué ocurre en los pacientes diabéticos, principalmente con el pie diabético? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algo en nuestras manos, ¿sí? Que sabemos que nos está causando una lesión, ¿qué hacemos? Retiramos la mano, así nos sintamos, ya estamos viendo directamente y evitamos topar o tratar de lesionarnos. Con los pies, lógicamente nosotros no andamos viendo nuestros pies, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que aparte con esto de la neuropatía hay disminución de la sensibilidad, además también hay la neuropatía vegetativa. ¿Qué quiere decir? En ciertas funciones de la piel, ¿sí? Eso está el mantener la humedad de la piel adecuada, ¿sí? Como está alterada a nivel de la actividad de los nervios, del sistema vegetativo en este caso, la piel se vuelve muy reseca de todo el cuerpo, más aún de los pies. Entonces, los pacientes diabéticos tienen la piel muy quebradiza, ¿sí? Eso por un lado. Entonces le falta hidratación a esa piel. Entonces, al volverse más reseca, con menos hidratación, se parte fácilmente y se agrieta. Entonces, eso a la larga, ¿qué hace? Poco a poco se convierte en una vía de entrada para las bacterias. Bueno chicos, a continuación les vamos a presentar testimonios reales de cómo la gente vive con esta enfermedad. Por favor, acompáñenme ya. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que adquirió usted la enfermedad? Mucho, porque se sufre bastante, porque se tiene la enfermedad, que no se puede comer. Yo he bajado bastante de peso, yo era gordo, y me han bajado de peso mucho, y a mí la enfermedad uno le acaba la vida. ¿Nos podría decir cada qué tiempo usted va al hospital para los controles de la...? Me voy cada mes. Cada mes. ¿Siempre? Siempre me voy cada mes. Yo cuando más me duele la cabeza, 15 días, pero cada mes me voy a ver. Y no bajo ni más ni subo más tampoco. Todavía tengo 180 de glucosa. La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2030 su prevalencia en América Latina habrá aumentado un 250%. Esto sin duda es muy alarmante. El Ministerio de Salud Pública contabilizó en el año 2009 68.635 casos de diabetes. De todas las personas que tienen diabetes, el 95% tiene diabetes del tipo 2 y solo un 5% tiene diabetes del tipo 1. La incidencia al año es de 115.19 casos por cada 100.000 habitantes. 2 de cada 3 pacientes que tienen diabetes padecen la presión alta. En el 2010, 4.017 personas fallecieron por diabetes y por enfermedades producidas por esta patología. Como podemos observar, existe un gran número de pacientes con esta enfermedad. Y en nuestro medio prehospitalario será muy común encontrarnos con urgencias propias de este tipo. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store.